Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar en este taller, por tomarse el tiempo para escucharme un poco hablar a mí. Yo soy Julieta Basaldúa, soy argentina, pero me encuentro viviendo en España hace 4 años ya. Vivo en Barcelona actualmente. Y bueno, un poco de lo que voy a estar hablando en este taller es sobre el congelamiento de óvulos, que es una técnica que investigué en, en el máster que realicé en investigación, estudio de feminismo, género y ciudadanía, que hice en la Universidad de Jaume I, en modalidad online. Y bueno, estuve investigando sobre el congelamiento de óvulos y la verdad que me ofrecieron este espacio para que mi estudio no quede guardado en el cajón, así que agradezco profundamente el espacio que da la universidad para poder traer un poco, después de tanta dedicación y tanto trabajo que uno realiza, muchas veces bastante en soledad, poder compartirlo. La verdad que creo que es un poco la finalidad de investigar estos temas y no que queden simplemente guardados en el cajón, en un archivo, en el drive, sino poder compartirlos, divulgar un poco las cuestiones que van saliendo de la investigación, las preguntas que se abren y eso, ¿no? Poder divulgarlo, poder abrir el debate hacia los demás. Así que bueno, si les parece, vamos a ir comenzando. Si en algún momento no me escuchan o algo, les pido por favor que me avisen, eh, para que no parezca que estoy hablando sola. Así que bueno, congelamiento de óvulos, libertad o mandato. Eh, Realizo esta investigación a partir de mi propia experiencia personal, que ahora voy a ir contando cómo llego a ella. Y la pregunta principal es esta, ¿no? Si estamos hablando de una técnica que nos libera o si es una técnica que viene a reforzar un mandato respecto a la maternidad. Un poco de lo que voy a estar hablando este ratito va a ser sobre quién soy y desde dónde hablo, cuál es mi punto de partida, mi punto de visión, mi historia personal, cómo llego a esta técnica, de la cual también voy a explicar de qué se trata el congelamiento de óvulos para aquellas personas que no lo saben, que no tienen por qué saberlo. ¿Cuánto cuesta esta técnica puntualmente aquí en España? Voy a mostrar algunas publicidades también. Los datos de la CEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, que es la encargada de recabar la información sobre las técnicas de reproducción asistida. Y bueno, ya al final un poco mis reflexiones finales, y esto es un poco de spoiler, pero probablemente no pueda dar respuestas, probablemente no voy a dar respuestas, voy a abrir muchas preguntas, que es lo que me generó esta investigación, así que es un poco la finalidad. Bueno, ¿quién soy y desde dónde hablo? Para mí es muy importante este punto de partida para que puedan saber de dónde nace esta investigación, desde mi mirada, desde una problemática que yo visualizo, que probablemente en otros países, en otras sociedades, con otros contextos, con otras situaciones, la realidad de las mujeres sea completamente otra. Por eso me parece importante explicar de dónde. Como lo dije, soy argentina, soy migrante viviendo en España hace 4 años. Me recibí de abogada en la Universidad de Buenos Aires. Como les dije, realicé el máster en estudios de feminismo, género y ciudadanía impartidos por la Universidad Jaume. Estoy finalizando mis estudios en coaching ontológico. Pertenezco a una clase media. Soy una mujer cis heterosexual, es decir, mis genitales coinciden con mi identidad de género. Soy una mujer blanca y tengo 36 años. Quizás no parece importante, pero es importante para mí marcar de dónde surge este tema. Insisto, las realidades son sumamente diversas en distintas partes del mundo, por eso me parece importante marcar mi punto de partida y desde dónde yo estoy hablando, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco de mi historia, porque también creo que eso siempre es interesante saber. En el fondo queremos saber quién está del otro lado, por qué investiga esto, quién es esta persona, que aparte yo no pertenezco al mundo de la medicina, por qué me está hablando del congelamiento de óvulos. Como les dije, hoy en día tengo 36 años, en diciembre de 2018 cumplí mis 30 años y apareció esta pregunta de si quiero maternar o no. La realidad es que yo nunca me consideré una persona
que dijese quiero ser madre o me visualizase en el futuro como adulta, siendo madre. La verdad que no era para mí un tema la maternidad, pero hubo algo que cambió a partir de mis 30 años, que mi cabeza empezó a decirme como, yo no sé si querés o no querés, pero este cuerpo te da unos 10 años. Como vos pensás que querés hacer, pero te doy 10 años para que tomes alguna decisión al respecto, ¿no? Eh, y desde entonces hasta el día de hoy podría decir que es un tema que no tiene respuesta en mí. No puedo responder esa pregunta. Cuestión que en marzo de 2021, un año después de mis planes, yo planeaba migrar para España en el 2020, con la pandemia esto lo postergo, migro a España en el 2021 con 32 años, todavía en un contexto de pandemia, sin trabajo, con 5.000 euros, que eran todos mis ahorros, dejo mi casa en Argentina, dejo mi trabajo en Argentina y me vengo para España. Vengo para España con la finalidad de hacer una experiencia personal de vivir en otro lado y también con la finalidad de hacer estudios de máster. Tenía la idea de querer estudiar acá para hacer una experiencia de cómo era estudiar en otro país. Entonces, ese es con el objetivo con el que yo migro. En este contexto de mi proceso migratorio, también migra una amiga mía unos meses antes. Esta amiga mía es un poco más grande, cumple 35, apenas yo migro, y ella viene un día y me dice como, no tiene hijos, ¿no? No tiene hijos, tema maternidad, estamos hablando, y dice, yo voy a ir a congelar mis óvulos y ya está, así me saco este tema de encima. Y por un lado yo la escucho y entiendo de lo que me habla, sin ningún inconveniente, por lo tanto, el tema del congelamiento de óvulos ya era un tema que evidentemente en algún momento yo adquirí información sin ser consciente de adquirirla, pero yo entendía completamente lo que me estaba hablando mi amiga. O sea, cuando yo me dice congelamiento de óvulos, no es que mi reacción es, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué se trata esto? O sea, que yo en algún momento ese conocimiento lo adquirí sin tener conciencia. Y además me dice lo de los 35 años, y eso para mí tampoco era un dato desconocido, que yo sabía que una vez que uno cumple 35 años o a partir de los 35 años, para que tengan una idea, digamos, las personas con capacidad de gestar, cuando nacen con una cantidad de óvulos y a lo largo de los años esos óvulos se van expulsando, ¿no? Digamos, si no son fecundados. Entonces, a partir de los 35 se supone que la cantidad de óvulos es más reducida por el paso del tiempo y que a la vez la calidad de estos óvulos también baja la calidad porque van envejeciendo, ¿no? Entonces, cuando ella me dice esto clave de cumplo 35, tengo que ir a congelar óvulos, yo también tengo ese conocimiento sin saber exactamente cuándo lo adquirí. Pero yo sabía que los 35 era una edad como el límite para realizar esta práctica o para tener en cuenta. Entonces, mi amiga, que está en un contexto similar al mío, sin trabajo, había migrado hace unos meses, otra persona que había hecho una carrera universitaria, que también tenía la intención de realizar un máster, va a una clínica de fertilidad. La mayoría de las clínicas de fertilidad ofrecen las primeras consultas gratuitas, donde también te realizan como un estudio en el que pueden ver tu reserva ovárica. Esta reserva ovárica es básicamente cuántos óvulos te quedan, como cuál es tu stock en ese momento de óvulos en tu cuerpo. Entonces, mi amiga vino un día y me dice, fui a la clínica y me dijeron que tengo una baja reserva ovárica. Es decir, que tenía pocos óvulos y le dicen que probablemente le va a costar mucho quedar embarazada el día de mañana. Entonces, ella me cuenta esto a mí y por primera vez en mi vida yo tengo un registro de que quizás no podemos ser madres, de que quizás yo no puedo ser madre. Es decir, desde que yo soy pequeña, soy una niña, me dicen que tengo la capacidad de dar vida, me regalan bebés para que yo los cuide, me dicen cuando vos seas madre. Es decir, yo crezco con un discurso social de una sociedad que me dice que yo tengo el poder y la maravillosa capacidad de dar vida. No solo eso, sino que también
considero que en esta sociedad también el rol de la mujer se reafirma socialmente cuando sos madre, hay algo de encajar dentro del rol esperado, pero no importa, este es otro tema. A lo que voy es que yo por primera vez, yo me hacía la pregunta de si quería o no quería, pero yo me di cuenta que nunca en mi cabeza había existido la posibilidad de no poder. Yo sentía que me estaban hablando de una letra chica de la cual nadie me informó. Entonces, me quedo un poco de cómo pará. Quizás no podemos. ¿Cómo? A mí nadie me contó esta posibilidad, ¿no? Eh, entonces aparece por primera vez ese miedo a no poder, a qué pasa si quiero y no puedo. Eh, bueno, yo pongo junio, pero a partir de ahí empiezo a pensar la posibilidad de congelar mis óvulos y empiezo a pensar la posibilidad de congelar mis óvulos en un contexto muy particular, en un contexto migratorio, con todo lo que implica un proceso migratorio, es decir, estar en un país nuevo, lejos de mi familia, buscando un trabajo, que insisto, en un contexto de pandemia, lo cual la situación era también bastante particular, queriendo estudiar, habiendo venido solo con mis ahorros, lo cual implicaba por lo menos destinar la mitad de mis ahorros. Y entre todo lo que uno lleva consigo y atraviesa en un proceso migratorio, se suma este tema de tengo que congelar óvulos, tengo que averiguar de qué se trata esto, tengo que ver si puedo congelar óvulos. Entonces, yo pienso, ¿qué hay detrás de estas dos mujeres, es decir, detrás mío, detrás de mi amiga, que las dos, en un contexto muy particular, nos sumamos algo más, que es el congelar los óvulos? El congelar y también hacer un desembolso económico, porque es un gasto económico. Entonces, ¿qué hace que con todo lo que estamos atravesando nos sumemos algo más, prácticamente sin cuestionárnoslo, dándolo por sentado de que es algo que hay que hacer o que nos va a liberar o nos va a solucionar el tema, me va a sacar este tema a mí de la cabeza de si quiero o no quiero ser madre, me va a traer en realidad tranquilidad, ¿no? Entonces ahí es que empiezo a considerar la posibilidad de congelar óvulos. En septiembre de 2021 comienzo mi máster. Mientras comienzo mi máster, yo sigo realizando un proceso personal de leer, empecé a buscar mujeres referentes que no fuesen madres. Para mí encontrar mujeres que fueran madres era sencillo, pero encontrar referentes mujeres que no lo fuesen no me era tan fácil, entonces un poco me propuse buscar, ¿no? Ya que por primera vez descubría que quizás no podía ser madre en un futuro, comencé a tratar de encontrar referentes de vidas sin hijos y que puedan ser extraordinarias, maravillosas. Necesitaba buscar otros ejemplos. Comienzo mi máster, en un momento, en mi máster, por las dudas lo repito, es investigación en estudios de feminismo y género. Conozco ahí a Silvia Tubert, que es esta autora de Mujeres sin sombra, que es un libro que para mí fue increíble. Y a partir de una frase de ella comienzo a leer un poco más sobre el tema de las técnicas de reproducción asistida y en un momento tengo que elegir un tema de investigación para mi trabajo final de máster y digo, bueno, ya que este tema está haciendo tanto para mí, la maternidad, bla, 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 en mi cabeza dando vueltas, digo, bueno, ya si voy a estar pensando en esto, por lo menos que me sirva para algo. Entonces, opté por investigar respecto a la maternidad. Y en ese investigar, después terminé eligiendo el congelamiento de óvulos, porque en ese momento de mi vida, yo no me estaba planteando ser madre en ese momento, sino la posibilidad de congelar los óvulos. Por lo tanto, ahí es que yo elijo este tema y como a partir de mi propia experiencia, ¿no? De hecho, comienzo a hacer una consulta en una clínica de fertilidad, me realizo los estudios, ahora voy a explicar un poco lo que implica, ¿no? El congelamiento y demás, pero bueno, haciendo mi propia experiencia y investigando en paralelo sobre el tema. Y algo que voy a destacar es que cuando yo comienzo la investigación, me costó muchísimo, muchísimo encontrar fuentes, papers, otras investigaciones respecto al tema del congelamiento de óvulos. Porque el congelamiento de óvulos es una técnica previa, es decir,
las técnicas de reproducción asistida, hay técnicas que tienen que ver con buscar un embarazo en el momento. En cambio, el congelamiento de óvulos es una técnica previa, es decir, uno no está buscando un embarazo en este momento, sino que estás preservando tus óvulos para utilizarlos en un futuro quizás. Es decir, por si, yo le digo la técnica por si, congelar tus óvulos por si el día de mañana querés ser madre y no estás pudiendo de forma natural, por si el día de mañana querés maternar y no podés, digamos, o es demasiado tarde, pero hay muchos motivos por los cuales después uno puede no utilizarlos. Pero bueno, no me voy a adelantar. Voy a explicar un poco lo que es el congelamiento de óvulos, porque uno no tiene por qué saberlo, así que vamos un poquito por eso. Como les expliqué, el congelamiento de óvulos es esto. Nacemos con una cantidad de óvulos, a lo largo de nuestra vida los vamos expulsando, y básicamente esta técnica, que es congelamiento o vitrificación, también puede ser, tiene que ver con una cuestión muy técnica de cómo, del proceso en el que enfrían y cómo se conserva. La verdad que es una cuestión sumamente técnica que no hace hoy a nuestra charla, y tampoco soy especialista en la técnica en sí, digamos, ¿no? En cómo funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, primero es esta revisión ginecológica que la mayoría de las clínicas de fertilidad la ofrecen de forma gratuita, esta consulta. Es una primera consulta médica, luego te mandan análisis de sangre y también un estudio ginecológico. Y te observan como esta reserva ovárica, ¿no? Es decir, cuántos óvulos tenés en este momento en el que vos haces la consulta. Una vez que decidís hacer ese tratamiento, vas a lo que sería esta parte, que es la estimulación ovárica, que es decir, acelerar el proceso natural que realiza el cuerpo para que los óvulos u ovocitos como la etapa previa a que madure y se vuelva un óvulo, para estas estimulaciones, para ese proceso natural que realiza nuestro cuerpo, hacerlo en menos tiempo, es decir, generar que esos ovocitos se desarrollen más rápidamente y poder extraer más óvulos maduros en el momento de la extracción. Luego tenés un control del tratamiento, luego viene la punción ovárica, que es directamente como la técnica para poder obtener los óvulos, y luego la vitrificación. Es decir, la vitrificación sería el congelamiento. Como ya dije, es un tema técnico de cómo fue cambiando la técnica, pero es eso. Lo que es importante saber es que uno puede realizar esta consulta al médico y que le digan que tiene una reserva ovárica baja, que quizás no es un tratamiento efectivo porque quizás no pueden extraer óvulos, o quizás hace el tratamiento y la cantidad de óvulos que pueden extraer es muy baja, o no son de calidad porque no han podido madurar. Entonces, no necesariamente iniciar uno de estos tratamientos de congelamiento significa sí o sí poder congelar los óvulos. Y, como dije recién, es una técnica previa. Es decir, que el día de mañana, si la persona quiere utilizar estos óvulos congelados, tiene que proceder a utilizar otra técnica asistida, digamos, otra técnica médica, digamos, es decir, para poder primero descongelar ese óvulo hay que fecundarlo y volver a implantarlo en el cuerpo de la persona gestante. Entonces, sí o sí, para poder utilizarlos en el futuro, hay que utilizar otra técnica de reproducción asistida. Y pueden pasar un montón de cosas. Puede que la persona congele sus óvulos y luego no sea exitoso ese congelamiento. Puede que la persona congele sus óvulos y en un futuro nunca los use porque decidió no maternar. Nunca los use porque queda embarazada de forma natural. Nunca los use porque decide maternar de otra manera, o que quizás los use. Y como dije, en caso de querer utilizarlos hay que acudir a otra técnica de reproducción asistida. Y hay algo que yo quiero traer, que a mí me resultó muy interesante de hacer mi propia experiencia, mi propia consulta, es que a mí me atendieron, la verdad que no puedo decir nada frente al equipo médico que me atendió, fueron muy amables y demás, pero hubo un momento en el que yo sentí que estaba disociada y frente al discurso médico en el que me decían todos estos pasos a seguir,
Yo en un momento tuve que razonar y darme cuenta que todo esto de lo que me hablaba la médica delante mío, estaba hablando de mi cuerpo. Es decir, todo esto iba a pasar en mi cuerpo. Quien se iba a tener que estimular era yo. Quien iba a tener que exponer su cuerpo luego a esta punción ovárica era yo. Y quien después, en un futuro, si decidía utilizarlos, también era yo. Y también era yo y mi cuerpo. Entonces, para mí es importante destacar esto, porque creo que a veces eh, nos olvidamos un poco de que somos nosotras quienes ponemos el cuerpo y nos exponemos. Entonces, para mí fue importante tener ese registro de que se hablaba de mí y que se hablaba de este cuerpo que está aquí ahora presente. Algunos precios, para que tengamos referencia de qué estamos hablando de este tratamiento, son precios de acá de España, sobre todo algunas clínicas son de Barcelona, Madrid. Acá tenemos una que, por ejemplo, son casi 2.000 euros y te dice incluso que si venís con amigas, ese precio va bajando. Es decir, tenés descuentos si venís en grupo. Después tenemos otra que son 2.000, casi 2.400 euros y otra 2.100 euros. Más o menos todas incluyen lo mismo, que es estas visitas al médico, a la médica, con las ecografías, hacerte algunos estudios, los honorarios del quirófano cuando te hacen la punción, la vitrificación de los óvulos y el mantenimiento. Algunos tienen mantenimientos de 4 o 5 años, es decir, una vez que quedan congelados, te los guardan, digamos, por 4 o 5 años, otras es por un año. Entonces luego uno también tiene que encargarse de pagar esta manutención, ¿no? Digamos, que queden este mantenimiento de que los óvulos queden congelados, hay que pagarlos. Y queda por fuera de este presupuesto lo que tiene que ver con la medicación para realizar la estimulación ovárica. Eso está fuera de estos presupuestos, es decir, hay que sumarle además otro tanto. Es un total entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo de la clínica, más o menos hoy en día es entre 3.000 y 5.000 euros. Por lo tanto, si uno no cuenta con ese dinero, esta técnica queda completamente fuera de su alcance. O si en algún momento no tiene el dinero para pagar este mantenimiento de que conserven sus óvulos congelados, también. Y como dije antes, hay que contemplar que luego hay que realizar otro tratamiento en el futuro en caso de utilizarlos, por lo tanto hay que realizar otro tipo de gasto económico. Y quiero traer, ahora vamos a ver, lo que son las publicidades, porque a mí me llama mucho la atención el marketing utilizado respecto a estas técnicas. Esta creo que es mi preferida, perdónenme, pero tengo una preferida, y es preserva tu fertilidad con tus amigas para conseguir un precio especial. La voy a leer un poquito. Dice, si confías en tus amigas para contárselo todo, ¿por qué no explicarle que quizás aún no quieres ser madre? Muchas mujeres quieren posponer su maternidad porque sienten que todavía no les ha llegado el momento o porque tienen otras prioridades. Es lo más normal, porque todas tenemos derecho a decir cuándo y cómo queremos ser madres. Yo resalto esta frase porque a mí me llama la atención que ya todos tenemos derecho a decir cuándo y cómo queremos ser madres. Nunca se baraja en este anuncio al menos la posibilidad de no querer ser madres, ¿no? Como todas tendríamos que poder decir sobre esto. Y bueno, ya acá al final te dice, ven con tus amigas a la clínica para congelar óvulos y lo utilizas más adelante. Y te hacen precio en función a si venís con 2, con 3, con 4, con 5. A mí me llama un poco la atención que esta técnica que estamos hablando, que ocurre en nuestros cuerpos, que estamos hablando de un proceso médico. No estamos hablando de venir a la clase de cerámica con tus amigas y a la salida congelan sus óvulos. A mí hay algo de esto, de este marketing, que me llama la atención. Y después tenemos esta otra, que dice, garantiza tu proyecto familiar futuro en 2025 con 2 ciclos consecutivos de vitrificación de óvulos y obtendrás un 22% de descuento en el segundo ciclo. Es decir, no solo venía a congelar tus óvulos, sino que hace 2 tratamientos y obtenés un descuento. Y a mí lo que me llama la atención, y lo que pienso acá, en toda esta técnica, es si hay algo de que yo siento que hay un discurso social, lo analizo un poco en mi trabajo, investigación, no lo voy a traer acá porque es un choclo que no tiene sentido, pero
pero hay algo que yo creo que se adapta en estos discursos modernos, en el cual aceptamos que la mujer quiera desarrollar una carrera profesional, alentamos a que realice estudios académicos, realice su carrera profesional, pero en algún momento hay que ser madres. Y dentro de ese discurso de que en algún momento hay que ser madre, yo siento que se adapta a esta modernidad y es, ocúpate antes de congelar tus óvulos, que no sea demasiado tarde. Sí, de hecho, si buscan estos anuncios, la mayoría son referidos a mujeres que tienen 35 años, a mujeres cis, heterosexuales, es bastante como llamativa las publicidades. Entonces, hay algo que me dice, no solo nos tenemos que ocupar, no solo hay que maternar en algún momento, sino que nos tenemos que ocupar de previamente haber congelado nuestros óvulos, haber destinado nuestra economía, haber puesto nuestro cuerpo para un congelamiento, e incluso es, acá en este anuncio es, hacerlo 2 veces, no solo una vez. Quédate más segura, garantízate más tu futuro como madre y congela 2 veces, que aparte te hacemos un descuento. Entonces, a mí hay algo de estas publicidades que me llama la atención. No solo de las publicidades, que no lo voy a analizar tampoco acá, pero también hay muchas compañías, muchas empresas que lo ofrecen hoy en día como un beneficio para sus empleadas. Y eso también me parece que es llamativo, que las empresas lo ofrezcan como un beneficio. Pero bueno, es otro tema. A lo que voy es que hay algo que me parece a mí que se va instalando socialmente con una naturalidad, como lo vemos en la publicidad anterior, que es venir con tus amigas, no hay algo de venir en grupo, entonces es como, estamos hablando que lo saben, de que es una conversación entre las mujeres de determinada edad, que se va naturalizando, ¿no? Esta naturalidad de venir, vengan 2, vengan 3, vengan 4, vení 2 veces si tenés descuento, ¿no? Hay una naturalidad que me parece que se va generando en la sociedad respecto a esta técnica, que es un poco lo que me llama a mí la atención, ¿no? Y ahora lo que quiero mostrar un poco son los datos de la Sociedad Española de Fertilidad. La Sociedad Española de Fertilidad es la encargada de recabar la información de las distintas clínicas. Los datos que pongo son a partir del 2014, porque a partir del 2014 es obligatorio. Ahora, cuando yo realicé esta investigación, que fue en 2022, comencé esta investigación de mi trabajo, acceder a estos datos más actualizados me costó muchísimo. Me costó muchísimo, tuve que comunicarme con la Sociedad Española de Fertilidad en más de una ocasión, por distintos medios, a lo que me llevó a preguntarme que dije, si yo, que soy una estudiante de un máster, que estoy haciendo una investigación, trabajo de un máster de un TFM, estoy pidiendo esta información, me cuesta tanto conseguirla. Digo, es evidente que acá no hay mucha gente que esté pidiendo estos datos. No hay mucha gente que esté mirando estos datos, porque si no, ¿por qué no están? ¿Por qué no son accesibles? ¿Por qué no es fácil conseguirlos? Pero bueno, me costó, pero estos datos están hoy en día, los pueden encontrar. Lo que sí me pasó en toda la investigación es que hay muchísima información respecto a las técnicas de fertilización asistida, es decir, cuando uno está buscando este embarazo en el momento. Hay mucha investigación, hay muchos datos, pero todo lo que tiene que ver con estas técnicas de preservar, es decir, tratamientos previos por si en algún momento de la vida lo voy a utilizar, sabemos muy pocos, hay muy poca investigación. Y quiero hacer mucho el foco en eso, en que hay muy poca investigación, muy pocos datos, y que eso creo que también habla de algo hacia donde no estamos mirando, como sociedad, como movimiento feminista incluso, pero bueno. Bueno, un poco estos datos que traigo acá es mujeres y hombres trans que han crioconservado sus óvulos. Aparece el dato de hombres trans recién en el 2021, lo cual festejo y celebro que estén estos datos. Tiene que ver con personas que deciden hacer algún tipo de transición y quieren conservar sus óvulos para el futuro. Esto serían razones médicas y otras causas. Dentro de los estudios, estas otras causas se terminan como englosando dentro de causas sociales, porque pueden ser causas súper diversas. Lo importante es esto, ¿no? Razones médicas y otras causas. Las razones médicas pueden ser porque alguien tenga que hacer algún tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, y esto le puede afectar el día de mañana, entonces conservar sus óvulos. Estos datos que están acá
que yo puedo, o sea, pueden ir viendo cómo fue aumentando año tras año y cómo la línea de razones médicas está por acá y la de otras causas, es decir, no sabemos cuántas otras causas puede ser porque cada vez soy más grande y no sé si voy a querer, si no quiero, no quiero, digamos, son muchas las otras posibles causas, va aumentando mucho más. Acá baja un poco en 2020, que podemos entender que tenga que ver con la pandemia, y vuelve a subir en 2021. Lo que es bastante llamativo es cómo va aumentando en estos 9 años y cómo las otras causas, que no son razones médicas, se eleva y son cada vez más, ¿no? Y algo a tener en cuenta en estos datos es que estos son personas que han podido conservar sus óvulos, que lo han podido congelar. Acá no sabemos cuántas personas iniciaron tratamientos que quizás no pudieron, y mucho menos sabemos cuántas personas consultaron que después quizás tomaron la decisión de no hacerlo o por ahí no tienen los recursos económicos para hacerlo, no importa. A lo que voy, esto sabemos de cuántos sí conservaron, congelaron sus óvulos. No sabemos cuántos iniciaron tratamiento ni cuántas realizaron consultas. Y si vamos un poco a porcentajes de estas razones, podríamos decir que el 70% de las personas que congelaron sus óvulos en los últimos 9 años tiene que ver con razones no médicas, es decir, estas otras razones, estas razones sociales, que no sabemos exactamente cuáles son, pueden ser sumamente variadas, como cantidad de personas haya que realizaron la técnica, pero que también es un dato llamativo, ¿no? A tener en cuenta, es decir, personas que en principio no tendrían ninguna cuestión médica que las llevase a congelar y preservar su fertilidad, deciden realizarlo. Y por acá, otro dato que tiene que ver con la cantidad de ciclos de desvitrificación y ciclos de crioconservación. Es decir, la línea azul nos muestra cuántas personas congelaron sus óvulos, contra la línea celeste cuántas personas por año utilizaron sus óvulos congelados. Y la verdad es que es bastante amplia la brecha que existe entre la cantidad de personas que congelan con la cantidad que utilizan esos óvulos con posterioridad. Porque, como dije antes, es una técnica por si el día de mañana no puedo quedar embarazada de forma natural o no elijo maternar de otras maneras. Entonces, me parece que es bastante llamativo también, ¿no? La cantidad de personas que congelan versus la cantidad de personas que después efectivamente lo utilizan, porque como dije antes, después hay que realizar otro tratamiento de fertilidad, exponer el cuerpo, económicamente poder solventarlo. Bueno, algunas reflexiones que yo fui haciendo a partir de este trabajo, las voy a pasar por acá. Y es un poco esto. Podemos decir que es una técnica que es para preservar la fertilidad, lo que se pone vitrificar hoy para quizás utilizar el día de mañana, que es lo que hago mucho hincapié. Es un por si el día de mañana no puedo, por si el día de mañana quiero, por si, por si. La población a la que está destinada, pueden googlear fácilmente y van a encontrar un montón de publicidad, son las mujeres menores de 35 años, que tienen un presupuesto entre 3.000 y 5.000 euros, es decir, que también está destinado a un sector social que puede acceder a este tipo de técnicas. No cualquier persona puede. Aumentó en los últimos 9 años y se realizan más ciclos de congelamiento que ciclos de desvitrificación, de uso posterior. También es importante aclarar que una vez que se utilizan estos óvulos, no necesariamente hay garantía de llevar adelante un embarazo y mucho menos garantía de que ese embarazo termine con vida, digamos. No hay ninguna seguridad, por supuesto. Estas son algunas preguntas, que diría que estas son mis conclusiones principales de todo este trabajo y toda esta investigación, es que ¿qué lleva a la persona gestante a exponer su cuerpo, su mentalidad, su mente, su salud mental, su economía a un procedimiento que quizás nunca utilice en el futuro y que no garantiza su efectividad?
Porque también sabemos muy poco de la salud mental de estas personas. ¿Qué pasa cuando acudís a una clínica y te dicen que tenés una reserva ovárica baja, que muy probablemente no puedas quedar embarazada el día de mañana? ¿Qué sabemos de esa persona? ¿Qué sabemos de esa persona que va a la consulta, que expone luego su cuerpo, su economía? ¿Qué sabemos después de esa persona? ¿Cómo lo atraviesa con posterioridad? ¿Qué sabemos cuando va a utilizarlos? ¿Qué sabemos si va a utilizarlos? Como que sabemos muy poco de estas personas que eligen realizarlo. Y digo de estas personas porque, insisto, hay mucha información respecto a procesos que tengan que ver con buscar un embarazo en el presente, pero no de estas técnicas que son previas. Y me pregunto también si existe un miedo, ¿no? Me pregunto y me lo pregunto a mí misma, porque como dije desde un comienzo, yo este tema lo empiezo a investigar a partir de mi propia experiencia, de mis propios temores, al hacerme preguntas a mí. ¿Qué es ese miedo? ¿Es miedo a la infertilidad? ¿Miedo a fallar en un rol social que me fue asignado? Y también pienso si hay algo que tenemos que conseguirlo todo. ¿Qué pasa si no podemos? ¿Qué pasa si buscamos un embarazo y no podemos? ¿A qué nos enfrentamos al no poder? ¿Por qué tiene tanto peso el no poder? ¿Por qué debemos encargarnos tanto previamente por si en un futuro no podemos? Recomiendo muchísimo investigar sobre el tema de las personas que no pueden gestar, porque hay un tema que tiene que ver con una construcción histórica, social, de la mujer infértil, pero también hay algo social. Si yo nací y desde que nazco vivo con un discurso de que como mujer tengo la capacidad de dar vida y es algo maravilloso que probablemente le dé sentido a mi vida por los mensajes que recibo, ¿qué pasa cuando no puedo? ¿Qué pasa cuando no logro cumplir con ese rol que siempre me dijeron que era el mío? Que ese era mi lugar en la sociedad. Y también hay algo que pienso en esto, ¿tenemos que conseguirlo todo? ¿Tenemos que poder con todo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué pasa cuando no podemos? Ahí es donde siento que aparece la medicina y dice, que aparece la medicina, perdón, ahí me aparece la punta, ahora respondo, que aparece la medicina, no en esto, no, bueno, no podés, yo creo que hay algo como, no podés, no te preocupes, nosotros te ayudamos a conseguirlo. ¿Y qué pasa cuando no podemos conseguirlo? ¿O por qué se promueven tanto estas técnicas en búsqueda de un hijo biológico y no se fomentan otros tipos de maternidades? Que hay también, ¿no? Alrededor de la biología y el hijo biológico y buscar este tipo de maternidades, sino otras alternativas, otras diferentes. Y también pienso esto, si se ha extendido el deber de las madres a darlo todo por sus hijos, que incluso antes de quedar embarazadas, tenés que darlo todo y encargarte de que el día de mañana puedas quedar embarazada. Encárgate esto previamente. Congela tus óvulos para el día de mañana poder, ¿no? Y por último pienso en esto, si es una técnica que liberadora, una técnica tiranizante que propone el sistema patriarcal y capitalista, aceptando postergar la maternidad en las mujeres, pero que se garantice de alguna manera que nosotros en un futuro lo vamos a cumplir. Es decir, en un futuro vamos a cumplir con nuestro rol de madres. Y acá voy a traer algo que también me pasó, que cuando yo contaba mi tema de investigación, notaba que la reacción de la gente era un poco la defensiva. Lo primero que me decían es, pero ¿cómo? ¿A vos no te parece que es bueno que una mujer pueda congelar sus óvulos? Que una mujer pueda decidir cuándo quiere ser madre. Y no se trata de si para mí es bueno o es mala la técnica, si es algo bueno o no bueno para quién. Yo no voy a decir sobre otras personas. Lo que me parece que sí, para poder decidir, tenemos que poder hacernos preguntas, tenemos que poder tener información, tenemos que poder pensar para qué estoy haciendo esto, de dónde viene esto, ¿viene de mí o viene de otro lado? ¿Para qué quiero? ¿Para qué es importante para mí? ¿Qué pasa si no lo hago? Y por último, para cerrar, esta imagen que es de Barbara Kruger, que es Your Body is a Battleground, tu cuerpo es un campo de batalla, me parece que simboliza mucho cómo el cuerpo de las mujeres ha sido siempre un territorio en busca de conquistas, ¿no? Como siempre se controla y se marcan límites y roles en función del cuerpo de la mujer. Y como dije antes, y esto me parece lo más importante, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo haga, no importa si a mí, Julieta, me parece que está bien o está mal, si yo lo haría o no lo haría,
De hecho, si quieren, yo puedo decirlo, yo todo hacer este proceso, a mí me ayudó a tomar la decisión de no congelar mis óvulos. Porque también me representé el qué pasa si el día de mañana también tengo que hacer una técnica. No sé si quiero exponer mi cuerpo. A mí me sirvió preguntarme, a mí me sirvió investigar, tener información para tomar mi decisión personal. La mía, yo no voy a decidir por el resto. Lo que me parece es que es esto mismo, no se trata de renegar de las tecnologías que necesitamos, sino de no consumir ni aceptar las que no necesitamos. Y en última instancia, se trata de escoger si nos convienen o no. Es esto, hacernos preguntas, poder debatir, poder pensar qué nos pasa con estos temas, qué nos pasa a nosotras, por qué lo estamos haciendo, que no se nos metan tan fácilmente sin tener un registro de esto, que no me manden a ir con mi grupo de amigas a congelar como si yo fuese a mi club de cerámica. Estamos hablando de mi cuerpo, estamos hablando de mi cuerpo y de mi futuro y de un montón de cosas que nos atraviesan a la hora de pensar la maternidad. Entonces, para mí lo importante es esto, poder hacernos preguntas, preguntarnos qué nos pasa, qué queremos, para qué lo queremos, si nos libera o no nos libera. Creo que eso va a ser sumamente personal saber si nos libera. Tengo a mi alrededor un montón de experiencias súper diversas respecto a esta técnica y algunas las habrá liberado, otras las habrá ayudado a tomar otra decisión, no lo sé. Eso es muy personal y muy individual. Por eso quiero resaltar que no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo haga o deje de hacer conmigo, sino de poder cuestionarnos, de poder hacernos preguntas, de poder pensar, reflexionar y eso. Muchas gracias. Y ahora hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Y Amelia, precios en clínicas privadas. ¿Cumple la sanidad pública en los casos de enfermedad, cáncer, por ejemplo? La realidad es que no me acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo era en caso de. Me parece que en situaciones que tienen que ver con la salud, sí puede cubrir algún tipo de tratamiento, me parece que sí, pero la verdad es que no me acuerdo puntualmente. No me acuerdo, mentiría, pero bueno, es fácil buscarlo. Lo que sí es que si uno desea, por ejemplo, en mi caso, que no hay una cuestión de salud, sino que tiene que ver más con una cuestión del paso del tiempo y no saber qué quería hacer con mi maternidad en un futuro, no, sí o sí en esos casos, lo que podríamos encuadrar dentro de otros casos o casos sociales, ahí hay que acudir sí o sí a clínicas privadas. Bueno, ahí justo Miriam dice, solo cubre por cuestiones de salud. Sí, ahí sí o sí hay que acudir a clínicas privadas. No sé si alguien, sería bueno si alguien tiene alguna otra pregunta, algo que quiera compartir. Para mí la finalidad un poco de esto es poder dar nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras preguntas abiertas, sin respuesta. La mayoría de las mías son sin respuestas, pero poder pensar. Dicen que nadie nos enseña a ser madres, pero mucho menos a no serlo. Muchísimas gracias por tu exposición. Como comentás, la maternidad, no maternidad, nos atraviesa muchas esferas de nuestras vidas y el proceso es muy difícil. Hace un año tuve una IBE que abrió este tema, poco a poco encontrando todo el uso. Totalmente, Ima, estoy muy de acuerdo. Es fácil imaginarnos cómo puede ser nuestra vida siendo madres, pero creo que es muy difícil pensar nuestra vida si no lo somos. O es muy difícil no tener la referencia de que si no somos madres nos vamos a quedar solas con 10 gatos en nuestra casa y vamos a ser infelices y nadie nos va a cuidar. Creo que es muy difícil poder buscar esas otras referencias. Deberían incluir en la tarifa la ayuda psicológica. Totalmente. Hay algo ahí que, como dije antes, no sabemos, ¿no? Todo lo que atraviesa una persona. Yo pude verlo en mi amiga atravesar esta situación cuando ella enfrenta este diagnóstico de baja reserva ovárica y la vi atravesar por un montón de cosas. Mismo a mí, que yo fui a la clínica y me di cuenta que estaba nerviosa, muy nerviosa en el momento de estar ahí, que cuando te están hablando de tu cuerpo, de que algo va a pasar en vos, y se abren muchas dudas.
muchas inquietudes y no sabemos nada. Siento que también es algo que a veces se atraviesa mucho en soledad, ¿no? Porque, insisto, hay mucha información respecto a las personas que buscan un embarazo en el presente. Pero respecto a lo previo, no hay, no hay tanta información. Entonces no sabemos tampoco qué les pasa a estas personas que lo eligen, las que deciden no hacerlo también, las que no pueden, quizás por una cuestión económica. Tenemos muy poca información y creo que hay algo ahí para observar también. Y un detalle importante que cuando pasé los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, no están ahí lo que tiene que ver con ovodonación, con óvulos de donante. No forma parte dentro de esos números los donantes, las donantes de óvulos. Eso está en otro informe de la Sociedad Española. Dice Daniel, me llama mucho la atención entre la diferencia entre el número de óvulos congelados y su utilización. Parece más la creación de una necesidad comercial que una solución a la difícil decisión de maternar. En definitiva, se sigue sin tomar la decisión o postergándola. Sí, yo siento que es un poco como guardarlo en el banco, ¿no? Como me guardo esto en el banco por las dudas. Quizás nunca lo necesite, quizás nunca tenga la urgencia para utilizarlos o la necesidad de utilizarlos, pero por las dudas me los guardo. Sí, es llamativo la cantidad que se usan con posterioridad. Gracias, Julieta, por compartir tu trabajo. Me lleva a las inquietudes y me surgen preguntas también respecto del caso contrario, que es la donación de óvulos, de cómo se promociona fundamentalmente por la compensación económica más que por una cuestión de altruismo dirigida claramente a otra clase. Ni a hablar, Flor. Es un mundo lo que tiene que ver con donación de óvulos. Yo no entré en ese tema, no podía abarcar toda la investigación, pero es completamente otro tema bastante importante para observar, ¿no? También qué pasa con cómo se fomenta la donación de óvulos y quiénes son estas personas que donan sus óvulos y por qué, ¿no? También. Y hago hincapié de vuelta en lo que tiene que ver con el cuerpo, cómo nuestros cuerpos están atravesados por todas estas técnicas. Creo que es importante poder tener presente siempre eso, que son nuestros cuerpos los que las atraviesan en todo momento. No sé si alguien más quiere preguntar algo, compartir alguna reflexión más. Bueno, si no hay más preguntas o, 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 cosas que quieran compartir, por mí no me queda más que agradecer. Súper interesante, Julieta, gracias por el taller. Muchas gracias, Elena. La verdad que sumamente feliz de haber podido exponer mi trabajo acá, que no haya quedado solamente en el tribunal que me evaluó, que la verdad que fue una experiencia muy buena también, sino por poder compartirlo, ¿no? Con otras personas que le interesan el tema y creo que también es parte de salir de lo académico, ¿no? El para qué investigamos estos temas, que no nos queden guardados en el cajón, en un documento, que no sea solamente para recibir nuestro título de magíster, que después también nos puede quedar en el cajón, sino el divulgarlo, ¿no? El poder compartirlo, poder abrirlo, porque son temas que nos atraviesan como sociedad mucho más de lo que creemos. Así que muchas gracias por estar. Gracias, Vanessa, muchas gracias. Ima, muchas gracias. Noelia también. Muchas gracias por haber estado, por haber dedicado tu tiempo. Gracias a Mónica también por el espacio, a la universidad, por brindar este espacio. Realmente es muy bueno contar con esto. Gracias por compartir este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Y bueno. Ima pregunta si se hacen más jornadas talleres al respecto. Yo no tengo ninguna otra fecha. No sé si quizás hay alguien más que haya investigado sobre el tema y quiera exponer. La verdad que eso no lo sé. Pero bueno, todo está en la web.
también se pueden encontrar ahí los próximos talleres que hay. Sí, nosotros desde Saugi publicamos en la web conforme vamos sacando los talleres, los TF talleres. Normalmente intentamos que haya uno cada mes, quitando meses que haya a lo mejor pues, vacaciones escolares pero bueno, son de distintos temas. Esos son los TF talleres que nos ofrecen los estudiantes y conforme pues, intentamos que sea el tema también un poquito variado, ¿vale? Pero también dependemos pues eso de la oportunidad de presentar lo que tengan los estudiantes. Gracias, Amelia, también por tu ayuda y por el espacio. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vamos despidiendo en tiempo y forma. Gracias a todos por estar.